Como decía Antonella, cuando, a ver, esta conexión entre el eje o esta conexión intestino-cerebro se empezó a visualizar y a comprender a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero no hubo tanta información, pero se sabía que estaba esta conexión, como explicó Antonella, con el sistema nervioso del cerebro con el intestino. Y hace algunos años ya hay bastante más información, muchos estudios, el avance ha sido enorme, tanto así que cuando se dieron cuenta que había tal conexión entre el intestino y el cerebro, dijeron, el intestino es nuestro segundo cerebro. Cuando siguieron las investigaciones se dieron cuenta y dijeron, parece que no es nuestro segundo cerebro, es nuestro primer cerebro. Cuando dijeron así, yo dije, no, aquí estamos mal. Porque como dijo Antonella, el cerebro es el cerebro. Él siempre va a cumplir sus funciones, porque el sistema nervioso, con el sistema nervioso del intestino, no pensamos ni vamos a tomar decisiones. Esas capacidades o facultades superiores están en el cerebro. Sin embargo, la conexión es de tremenda importancia, porque de acuerdo a lo que pasa en nuestro intestino, como vamos a ver, a veces, como decía Antonella, estamos cansados, si nos enfermamos, sentimos cosas, no solo en el estómago, sino en nuestro sistema gastrointestinal, sino que también nos decaemos o nos ponemos de mal humor, un poquito irritables, es porque hay una conexión. Y luego apareció la microbiota. De la microbiota vamos a hablar en más profundidad en la clase subsiguiente. Es también un mundo de información muy fascinante, pero en el fondo es la flora intestinal que siempre hemos sabido. Lo que pasa es que ahora se sabe cómo ella funciona. Tiene que ver con muchos fenómenos de salud. Esta microbiota está explicando las enfermedades, amigos y hermanos, está explicando enfermedades. En las primeras investigaciones, el Alzheimer parece que la razón del Alzheimer ya está relacionada con la microbiota según los estudios preliminares. Como decía yo delante, los problemas de autismo, del espectro autista, déficit atencional, depresión, está muy fuerte asociado con la depresión, la alteración de la microbiota, alteraciones de la conducta de los adolescentes, y todas estas enfermedades cardiovasculares que vimos al inicio, hipertensión, diabetes, problemas del corazón, la obesidad, alergias alimentarias, tan comunes hoy. Lo interesante es que de la microbiota hay tal cantidad de información que es un mundo, pero también hay una información que es preliminar. Todavía no se puede establecer asociaciones causa-efecto. Sin embargo, muchos diagnósticos médicos que a veces decían de causa idiopática, es decir, que no se sabía la causa, pareciera ser que su explicación va por nuestra salud intestinal, pero específicamente de cómo tratamos a esta microbiota. Y la microbiota se ve afectada por el ambiente, se ve afectada por donde, por ejemplo, nuestros niños juegan, lo que comemos esencialmente la afecta, el estrés. El estrés es muy dañino para la microbiota. Si no piensa usted nomás, como decía Antonella, exponer pone nervioso, a algunos les da, le altera la digestión y tienen que ir de carreritas al baño, etc. Entonces hay una relación muy importante y eso es lo que vamos a comentar. El poder mental y moral depende de la salud física. Interesante, hermanos, la relación, miren, el poder mental y moral, o sea, saber si las cosas están bien o están mal, depende de cómo estamos físicamente. Eso ya habla de la relación. Es importante que comprendamos cómo un órgano depende del otro y todos funcionan en forma armónica o saludable. Y todo órgano, dice aquí, fue hecho para servir a la mente. Yo me acuerdo cuando era chica siempre me enfermaba por el asma. También está asociada a la microbiota últimamente. Y uno se decae. Yo me acuerdo que me decaía, no tenía ganas de hacer las tareas de la escuela, etcétera. Si no piensa cada uno cuando se enferma, ¿cómo se afecta su mente? Porque los otros órganos están afectados, la mente también se va a afectar. Pero nuestra mente radica aquí. Sin embargo, recibe influencia de todos los órganos. Y por eso es que tenemos que tener todos los órganos en las mejores condiciones. Aquí quiero comentar, hermanos y amigos, yo no sé si se han dado cuenta, pero, por ejemplo, cuando la persona bebe alcohol, rápidamente se siente eufórica y se siente estimulada. Si bebe una taza de café,
por ejemplo, en la mañana yo me acuerdo en el trabajo, en la U, las compañeras llegaban y decían, necesito tomarme un café para revivir, porque necesitaban el estimulante, un té, un café, un chocolate caliente. Y es interesante de que ese estimulante, hermanos, no pasa por el proceso digestivo para hacer su efecto en el cerebro. Lo que hace ese estimulante es llegar a nuestro intestino, tocar este sistema nervioso entérico que había hablado Antonella, y rápidamente lo excita y lo estimula. Este estimulante que va en estas bebidas va a transmitir rápidamente un efecto al cerebro y nos sentimos muy bien. Es lo mismo cuando comemos algo con azúcar, no se digiere, pero lo sentimos rápidamente porque el azúcar también es estimulante, entonces no necesita ser digerida. Eso tomaría mucho tiempo, y cuando nos sentimos mal y nos comemos un chocolate o algo dulce, rápidamente nos sentimos mejor, porque el cerebro recibió un estímulo desde el sistema gastrointestinal. Entonces, ¿se fijan la relación? Esa es una relación muy simple. Ahora vamos a verla una un poquito más profunda. Y aquí está el famoso eje microbiota intestino-cerebro. Primero dijeron que era el intestino-cerebro y después se dieron cuenta que el intestino no era solo, sino que la microbiota, es decir, estas bacterias, estos microorganismos, también son virus, también son hongos, también hay algunos parásitos, pero la mayoría son bacterias. La mayoría de estos microorganismos son bacterias y son las que más han estudiado, y el 95% de estas bacterias está en el colon. Y eso es tremendo, porque allí es donde están esperando, pero también en el intestino delgado tenemos. Y allí entonces actúan y se conectan con este sistema que explicaba Antonella. Yo voy a explicarlo lo más simple y práctico para la vida diaria. No me voy a meter ni en la bioquímica, no, de repente voy a tocar un poquito, pero no me voy a ir en profundidad, porque la idea es que comprendamos cómo es que nos enfermamos y cómo es que nos sentimos bien o mal a través de este eje. Este eje, quiero ver si yo puedo hacer un puntero aquí. Espérenme un poquito, porque como que hablo y no apunto nada. Ay, tristemente no lo encuentro. Voy a pedir un auxilio. Hija, Ariela, ayúdame con un puntero. Okay. Please. Menos mal que no tiene un asistente. ¿Ven? ¿El lapicito está bien? ¿Ven un lapicito que se mueve? Sí, sí se ve. Perfecto, gracias. Ya, gracias. Bien, este eje es una comunicación, como explicábamos, desde el cerebro al intestino, como explicaba Antonella, con la vía aferente, y desde el intestino hacia arriba con la vía aferente. No importan los nombres. Lo importante es que es bidireccional, como una carretera. Va información para arriba desde el intestino al cerebro, y el cerebro también manda señales desde el cerebro al intestino. Es de doble pista, por así decirlo. Y es dinámica. Es decir, no siempre, no es estática, sino que va a variar de acuerdo a las situaciones de vida, como comenté delante. Bien, vamos a tratar de explicar esta conexión. ¿Cómo es que nos afecta lo que comemos en nuestro cerebro? Porque el énfasis es ese, es la alimentación. Bien, decía yo que en el intestino no era que solito reaccionaba con el cerebro, sino que lo que está dentro del intestino también. Y eso que está dentro son varias cosas, pero destacan las bacterias. Y estas bacterias, esta microbiota, cuando es alimentada, yo aquí puse un platito de comida saludable, pero en general no es lo que más se consume, por eso es que estamos tan enfermos en la sociedad. Esa microbiota, cuando recibe estos nutrientes, especialmente la fibra de los vegetales, trabaja con ellas y produce ciertos productos. Entre esos productos están unos metabolitos, unas sustancias que se llaman ácidos grasos de cadena corta. Son 3 grandes tipos, y el más importante es el butirato, por si ustedes lo escuchan por ahí. Después lo vamos a comentar un poquito.
Y estos metabolitos que resultan son de tremenda importancia en este caminar bidireccional, el para arriba y el para abajo. También es interesante porque en este sistema nervioso que está en el intestino, el sistema nervioso entérico, también en conjunto con la microbiota tienen la capacidad de generar neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias que conectan solo el sistema nervioso. Entre ellos hay diálogo. Y las neurohormonas que también se pueden generar allí, como la serotonina, como la dopamina, que vamos a mencionar después, también se pueden generar a través de la microbiota. Es tremendamente importante. Pero también hay otras sustancias que se llaman citocinas. Hay unas citocinas saludables, por así decirlo, y unas no saludables. Y todo va a depender de lo que comamos, de la comida, también de otros factores como el estrés y el ejercicio, pero la alimentación juega un rol importante. Es como que tuviéramos un jardín en nuestro intestino y que tenemos que alimentarlo. Por ejemplo, un jardín nosotros lo regamos, le damos fertilizantes, etc. Y aquí el jardín son las bacterias que están en nuestro intestino y que se sabe hoy son claves para esta comunicación. Cuando estas están bien alimentadas, la comunicación es sin interferencias, como en un Zoom cuando funciona muy bien. Pero cuando la alimentamos mal, con grasas saturadas, con la comida occidental, la comida chatarra, poca fibra, entonces esta microbiota del intestino se desequilibra absolutamente, absolutamente. Crecen las bacterias malas, se mueren las buenas. Es un desequilibrio enorme que altera la estructura del intestino y de esa forma también va a alterar todas estas sustancias que se debieran generar positivas y comienzan a faltar y eso genera enfermedades. Por eso yo puse aquí que todos estos metabolitos, estos neurotransmisores y estas neurohormonas y estas citocinas generan las señales para esta comunicación bidireccional. Le va a dar señales al cerebro y el cerebro va a responder con otras. Y entonces esas señales van a llegar a destino y van a generar respuestas, tanto del intestino como del cerebro, en ambos sentidos. Y esas respuestas tienen que ver finalmente en cómo nos sentimos. Yo las puse aquí en general. Se habla, por ejemplo, que esta salud intestinal tiene que ver con nuestra sensación de saciedad. Si las bacterias están alteradas, es increíble. Nosotros vamos a comer y a comer y a comer. Y eso es lo que pasa hoy en día con la alimentación chatarra. Los niños comen esta comida y lo único que desean es esa comida. Han hecho dependiente a esta microbiota de esa comida, esa microbiota se altera total y entonces el cerebro el intestino manda señales erráticas al cerebro y nunca hay sensación de saciedad. La persona siempre tiene hambre. Se alteran los procesos digestivos, la absorción de los nutrientes, etc. Y se altera la salud mental y la salud física, lo que hemos comentado, cómo se asocia con enfermedades como la depresión, etc. La ansiedad, el pensamiento nublado, la salud neurológica como el Alzheimer, las demencias, el Parkinson, todas estas, incluso, hermanos, la epilepsia. Está siendo estudiada la microbiota de estas personas epilépticas, le están dando algunos probióticos, lo hacen los especialistas, porque no es llegar y tomar probióticos, y ha bajado el número de convulsiones que los niños tenían, que las personas tenían. Yo lo encontré fascinante. Ustedes saben, yo tengo una hermana que tiene esta enfermedad, y siempre ha sido un misterio para nosotros qué pasó con ella. Pero bien, esta alteración, esta comunicación bidireccional también tiene que ver con nuestros pensamientos. Si nosotros comemos, por ejemplo, un exceso de azúcar, pero exceso, yo estoy hablando de mucho azúcar, que es como la dieta que los niños de hoy comen. Los niños de hoy en un desayuno pueden comer 100 gramos de azúcar con mucha facilidad y debiéramos comer máximo 25. Eso altera la capacidad de pensar, porque se generan sustancias que van a ser tóxicas, que son las citocinas, son inflamatorias y viajan hasta el cerebro. Antes se pensaba que no pasaban una barrera que tenemos que nos protege el cerebro, se llama la barrera hematoencefálica, pero ahora se sabe que sí pasan. Por eso es que encontramos ahora cerebros con sustancias inflamatorias, los científicos lo encuentran, yo no, y lo asocian con todas estas enfermedades degenerativas,
que son tan comunes en la edad adulta hoy. Altera el estado de ánimo, nuestra disposición, nuestra voluntad, nuestra irritabilidad. Pensemos nomás cómo nos hemos sentido muchas veces después de una fiesta, de una boda, de una cosa un evento donde se comió mucha cosa que habitualmente no se come. Habitualmente al otro día uno se siente muy mal. ¿Por qué? Porque lo que hemos comido pasó a la sangre, nos intoxicamos y entonces se altera todo nuestro ser. Esa es la idea en esencia, la idea de la conexión el eje microbiota intestino-cerebro. Voy yo ahora a tratar de explicar lo más simple, cómo es que se produce esta conexión, esta comunicación. El punterito no me deja avanzar. Tenemos un serio problema de comunicación. Voy a pedir otro auxilio. Arielita. Ariela. Ya me vienen a auxiliar. Se pegó, no me deja pasar la diapo. Parece que el lapicito tenía bloqueado. ¿Y cómo pongo el lapicito again? A ver. Tengo miedo de poner el lapicito. ¿Ven el cursor si yo lo muevo? Sí, se ve clarito. Perfecto. Ya, exacto. Muy bien, gracias. Entonces, este sistema nervioso central, que es nuestro cerebro, la idea que debe quedar clara es que está conectado con nuestro sistema gastrointestinal. Todas partes. ¿Se han fijado cuando sentimos mariposas en la guatita, en el estómago? También tiene que ver con esta conexión. Se producen señales. Bien. ¿Cómo es que son las vías de actuación, como dice ahí el título? Vías de actuación. ¿Cómo se conecta? ¿Cómo llegan las señales desde el intestino al cerebro? Son básicamente tres formas. Una es por el sistema nervioso, en el fondo, el nervio vago. El nervio vago es un gran nervio muy largo que tiene muchas funciones en todo el cuerpo, por eso entiendo que se llama vago, porque como que recorre por todas partes. Por la circulación, es decir, a través de la sangre. ¿Se acuerdan que hablamos de que necesitamos mantener limpia nuestra sangre, lo más limpia, desintoxicada al máximo, en donde vaya solo oxígeno y solo los nutrientes? Estoy hablando de la sangre arterial, porque la de la vena va a traer los desechos. Y también a través de las células inmunológicas que nosotros tenemos. En el intestino también hay células inmunológicas. Interesante. En el sistema, en la parte interna del intestino, nuestra manguerita, por así decirlo, tenemos las bacterias, toda esta microbiota, tenemos este sistema nervioso entérico y tenemos células que nos defienden. Son las células primarias, innatas se llaman, que nos van a defender. Y actúan en conjunto con la microbiota. Es una maravilla, pero yo insisto, si la microbiota está sanita, bien alimentada, todo funciona perfecto. De acuerdo a los estudios, si se desequilibra la microbiota, estas comunicaciones también se alteran y entonces nos enfermamos. De distintas cosas físicas, mentales, sociales, porque no queremos estar con nadie, nos aislamos, etc. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Vamos a explicarlas una por una de la manera más simple. Acuérdense que la microbiota es alimentada por nosotros, las bacterias, y esta microbiota, al recibir este alimento, va a trabajarlo porque ella lo necesita y genera productos que son benéficos para el ser humano. Pero si está mal alimentada, ocurre lo contrario. Y entonces, estas sustancias que produce, como son los metabolitos que yo decía, el butirato, por ejemplo, los neurotransmisores y las hormonas, después vamos a mencionar algunas, en conexión con este sistema nervioso entérico, van a entrar en relación con el nervio vago. Y de esa forma, entonces, las señales que se producen en el cuerpo, cuando yo digo señales, son reacciones químicas, bioquímicas, y eléctricas que van
por el nervio hacia arriba y va a generar una respuesta al cerebro frente a esas señales que se enviaron, que son las que yo tengo ahí marcadito en rojito, ¿ya? Por el momento son esas las que se saben, puede haber otras más. ¿Quedó claro entonces? A través de este sistema del nervio vago, el cerebro recibe señales desde el intestino de acuerdo a cómo están las bacterias allí reaccionando. Eso es ciencia, hermano, esto no es brujería ni nada parecido, esto es ciencia. Bien, esta parte me gusta a mí, me gusta este camino, el de la circulación, porque me gustó mucho entender que lo que necesitamos tener limpio es la sangre, pero podemos intoxicarla con lo que comemos. Entonces, esta microbiota cuando recibe los nutrientes, porque participa en la absorción y digestión de los nutrientes, especialmente la fibra, vamos a hablar de eso en la subsiguiente clase, va a producir, se llaman neurohormonas, porque en el fondo tiene un efecto neurológico aquí, pero también se llaman hormonas porque circulan por la sangre. Esa es una explicación técnica, pero para que ustedes sepan, las hormonas son sustancias que van por la sangre y llegan a todas nuestras células. Todas las necesitan de una u otra forma. Pero los neurotransmisores que dije yo delante, esas solamente se conectan entre las neuronas. Hacen su trabajito ahí. Las sinapsis que habló delante la Antonella. Pues bien, ¿por qué es importante, hermanos? Y esto yo diría que es de lo más importante. Hablar de la serotonina, la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina, la GABA y los ácidos grasos de cadena corta, no importa si no se aprenden los nombres, pero todas estas sustancias actúan a través de la sangre, van viajando y llegan al sistema nervioso y dan señales, van a dar respuestas. ¿Qué respuestas? Nuestra sensación de saciedad, si tenemos hambre, cómo se va a producir la digestión de los alimentos, si vamos a comer a cada ratito, vamos a respetar un horario, y se va a afectar, como dije yo delante, nuestro sistema neurológico, nuestras facultades mentales superiores, hasta la capacidad de concentrarse se ve influenciada. Como resumen, voy a explicar solamente que la serotonina, la dopamina, las adrenalina y todas estas que están aquí, todas tienen que ver, hermanos, con cómo nos sentimos durante el día. Y amigos, nos sentimos tristes, nos sentimos temerosos de la vida, nos sentimos estresados con el trabajo, con la vida familiar, con un problema, con un hermano de la iglesia, etc. O me siento positivo, tengo ideas, soy creativo. Las investigaciones muestran que hasta la creatividad se pierde cuando se altera la microbiota porque se altera la producción de estas sustancias fundamentales para la vida. Positivo, alegre, etc. La serotonina, hermanos, es la hormona de la felicidad. Eso no se les olvide. ¿Cómo se llama la hormona de la felicidad? Serotonina. Serotonina. Muy bien, el que quiera desactivar su microfonito, participe nomás. Y todas estas no solamente tienen que ver con nuestro estado de ánimo, sino también con el sueño, tiene que ver con nuestra memoria, con todas nuestras capacidades cognitivas. Tiene que ver incluso con el tema, hermanos, en el caso de las parejas, del desempeño de la intimidad sexual. Así de impactante es. Regula nuestro estado de ánimo, nuestra conducta. Estas hormonas están alteradas, nos alteramos también nosotros. La dopamina, cuando uno habla de dopamina, todo el mundo habla de Parkinson. Uno lo asocia inmediatamente porque tiene que ver con el control motor. Y la dopamina es la hormona del placer. A todos nos gusta tener placer, ¿cierto? Y es una hormona que tiene que ver en el cerebro con la recompensa. Cuando algo nos genera placer, se genera esta sustancia y después buscamos otra vez repetir esa acción que nos generó placer. Por ejemplo, estar con el esposo, estar con el hijo, etc. Si son cosas que dan placer, las queremos repetir. Y eso es lo que pasa con la drogadicción. Cuando la persona está adicta a una droga es porque hay un efecto de recompensa que genera esta hormona. La hormona no es mala, lo que pasa son las conductas con las que la activamos. Entonces la serotonina es la hormona de la felicidad, la dopamina del placer. Y también tiene que ver
con el sueño, con la memoria, con nuestras capacidades cognitivas, etc. Incluso, hermanos, cuando la dopamina disminuye, obviamente no vamos a tener capacidad para disfrutar la vida. Qué triste, hermanos. Es muy triste estar enfermo de depresión, o a veces ni siquiera es una depresión que se puede diagnosticar, si son simplemente que me siento mal, no disfruto de lo que me pasa en la vida. Eso es muy triste y muy común. La otra sustancia se llama GABA. Este es más bien un neurotransmisor, directo entre las neuronitas ahí trabajan. Y esta es de la relajación. No es una hormona, es un neurotransmisor de la relajación, de estar tranquilo. Podríamos decir que esas personas irritables, que se enojan, como que lo tienen descontrolado, como que lo tienen bajito. También regula el sueño. La adrenalina y la noradrenalina regularmente la asociamos con esa respuesta que decía Antonella respecto a situaciones de peligro, cuando queremos huir, cómo reaccionar. Se le llaman las hormonas del estrés, pero también regulan otros procesos que tienen que ver con nuestra vida en general. Si nosotros pensamos la cantidad de situaciones de salud mental, ni siquiera con un diagnóstico médico, sino sentirse triste, molesto, desganado, no quiero salir, qué increíble pensar que tiene que ver solamente con lo que he comido, porque es como he alimentado las bacterias que yo tengo en mi intestino. Porque ellas hacen que se produzcan estas sustancias. Ahora, debo decir que la serotonina, por ejemplo, que todos quisiéramos tenerla altísima, esta serotonina que se produce en el intestino no llega al cerebro, pero llega a todas las otras partes del cuerpo. Pero en las otras partes del cuerpo no nos va a generar felicidad, porque la felicidad se genera aquí. Pero ¿qué pasa? En el intestino, la microbiota genera un precursor, un precursor de una sustancia que se llama triptófano, que es precursor de la serotonina. Y de esa forma, entonces, viaja al cerebro y aquí el cerebro la transforma en serotonina, al triptófano. Y el triptófano lo obtenemos del trabajo que hicieron las bacterias con nuestra comida. También hay alimentos que lo contienen directamente. Interesante saber estas cosas, hermanos. Bien, y el último camino por la que se comunican en este eje es el sistema inmunológico. Y aquí es clave la microbiota otra vez. ¿Por qué? Porque con lo que comemos podemos generar citocinas. Ya dijimos, algunas son buenas, pero otras no son buenas. Las malitas son las que generan inflamación. Son sustancias tóxicas que hacen que nuestras células reaccionen mal. Y nos van a generar todos estos cuadros que hemos comentado recién. Todas las enfermedades en este momento están asociadas con las citocinas inflamatorias. Es una palabra común, yo diría que Internet está lleno hablando de citocinas, pero lo importante es que hay que recordar que estas resultan porque la microbiota trabaja con las células inmunológicas que están directamente en el intestino, son nuestra primera barrera defensiva. Si todo está bien, nos van a defender de cualquier situación, pero cuando las cosas se desequilibran como con una mala alimentación, y esto también está evidenciado, se generan estas sustancias tóxicas que entonces viajan, o en realidad no viajan, son señales que manda el sistema inmunológico y pueden llegar a nuestro cerebro, y entonces se inflama el cerebro. Y un cerebro inflamado es un cerebro que no funciona bien, se deterioran todas sus capacidades, la felicidad se retira, llega la ansiedad, la depresión, el nerviosismo, la capacidad intelectuales las perdemos, las capacidades sociales las perdemos. Tanto es así que hoy los médicos del área de la psiquiatría están hablando de los psicobióticos, porque si se logra identificar medicinas para darle a la microbiota, entonces esta inflamación cerebral desaparecería. Esa es como la medicina del futuro respecto a un fármaco. Sin embargo, lo que ellos están recomendando es una sana alimentación. En este país se dice que es ilegal, es una negligencia médica si el psiquiatra no le dice a usted, tiene que cambiar su dieta. Se considera una negligencia y en este país, ustedes saben, las demandas van y vienen. Aquí los abogados son los que más dinero ganan.
Bien, ¿quedó claro este camino? A través de las citocinas, que es causa de las inflamaciones y de las enfermedades consecuentes. Yo espero que esto haya quedado claro, lo vamos a ver en las preguntas. Quiero que repitamos, si activan sus micrófonos, por favor. Para tener éxito en la vida cristiana es de la mayor importancia el desarrollo de mentes y cuerpos sanos. Interesante. Y aquí vamos a ir viendo, eso yo ya lo dije, la importancia, solamente para terminar, de que nuestro cerebro va a estar sano, absolutamente sano, cuando nuestro intestino está sano, porque nuestra microbiota o nuestro microbioma está sano. ¿Cómo está sano? La ciencia lo corrobora. Hermanos, se publican cientos de investigaciones solo sobre nutrición en las revistas científicas. Diariamente, o sea, es una cantidad enorme. Y uno de los temas importantes es la microbiota y la relación con la alimentación, y todos corroboran que debemos consumir alimentos basados en plantas, porque estos tienen la fibra que nutre mucho al microbioma y los fitoquímicos y todos los otros nutrientes que tienen los alimentos vegetales. Pero todo esto que ustedes ven aquí es causa de la intoxicación de las células. ¿Por qué? Porque todo esto mata nuestro jardín interior, como les digo yo, el jardín que llevamos dentro. La gaseosa, los jugos industrializados, la pastelería. Si hay una decisión que nosotros debiéramos tomar, es ser más conscientes con lo que ponemos en nuestra boca. Y nos evitaríamos muchas molestias y enfermedades, y lo digo por experiencia. Más adelante yo les voy contando lo que yo he vivido. Y esto es lo que debemos comer para nuestra microbiota, y lo vamos a enfatizar en las clases siguientes cuando hablemos de ella. Los granos. Los granos, muy bien, las semillas, los vegetales de distintos colores. Se nos dice hoy, la ciencia dice que debiéramos variar nuestra alimentación lo máximo que podamos, porque las bacterias son diversas. Ellas se van a nutrir con toda esta alimentación, pero si todos los días, como ocurre en este país, en Estados Unidos, le damos grasas saturadas, azúcares, aditivos, preservantes, grasas en exceso, entonces estamos matando a nuestra microbiota. Esta es la única alimentación que promueve esta corriente de médicos y científicos, no solo aquí, en Europa hay grandes movimientos al respecto, y sé que en Latinoamérica también. Esta cita es del doctor Calvet. Él es un cardiólogo muy famoso aquí, tiene un centro de cardiología, y es interesante porque él, después de operar y darse cuenta que la gente moría igual después de su cirugía al corazón abierto, él dijo lo siguiente: algunos piensan que la alimentación basada en plantas y comer integral es extremo, ya es como decimos en Chile, ponerle mucho color. Pero él añade esto: a 500,000 de personas al año en este país, en Estados Unidos, se le va a abrir el pecho. Imagínense una cirugía donde uno le abren aquí, con esternón y todo. Se le tomará una vena de las piernas y se la van a coser a las arterias coronarias. Yo diría que eso sí que es algo extremo, ¿cierto? Eso sí que es extremo. Comer plantas no es extremo, es lo que siempre debimos haber hecho. Y si a esa situación cardíaca le agregamos toda la cantidad de enfermedades de salud mental que hoy hay y todas las otras, vale la pena, vale la pena. 4 puntos para recordar nomás. Enfermamos porque desobedecemos las leyes de la salud, y para no desobedecerlas hay que conocerlas. La alimentación basada en plantas permite tener una sangre limpia y cargada de nutrientes para todas sus células y estar sanos, y las mías también. Esto no es una dieta, esto es un estilo de vida. Eso yo creo que es un punto importantísimo. El eje microbiota intestino-cerebro es un sistema de comunicación que determina toda nuestra salud mental, física, social y espiritual, porque vamos a tener nuestras facultades superiores activas al 100%. Y lo que comemos afecta a nuestra microbiota y de esta manera a nuestro cerebro y a nuestra salud. Esto, comprenderlo, no importa los nombres, pero sí comprender que nuestro cerebro se conecta con nuestro intestino, con las bacterias que están allí, es fundamental para cambiar
nuestros hábitos y tener mejor salud.